Nuestro siguiente ponente, Luis Montoliu, me estaba diciendo, ¿y ahora qué hago yo después de esto? Y es Luis Montoliu. Es uno de los más grandes divulgadores que tiene este país, es investigador del CSIC, y cuando intento presentarlo, pues me pasa también como Antonio, que es amigo, y no quiero ponerlo muy arriba, pero es que es muy bueno. Entonces, simplemente decir que es Luis Montoliu, al que todos deberíais conocer ya como divulgador, y es una de las mejores personas a las que conozco y una de las que más saben de organismos editados, de transgénicos, y es un tema muy de futuro, así que vamos a ver qué nos cuenta hoy Luis. Un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes Valladolid. No sé qué ha pasado con esto. Quiero avisaros que lo primero que vais a ver puede herir vuestra sensibilidad. Con lo cual, si tenéis niños, tapadle los ojos, no sea que se vayan a asustar. Transgénicos. Pero ¿por qué narices esta palabra genera tanto miedo y tanto respeto y tanto susto, ¿no? De hecho, fijaros si genera susto que rápidamente tuvimos que inventar algún eufemismo para referirnos a los transgénicos y se nos ocurrió OMG. ¿Y qué es esto de OMG? No es oh my God, no es oh my God, sino que es organismo modificado genéticamente. Vamos a intentar tranquilizarnos y vamos a intentar explicar qué es esto de los transgénicos y además qué es esto de los organismos editados. ¿Dónde empezamos? ¿Cuándo se utiliza por primera vez esta palabra? 1982. Esta es la portada de la revista Nature, en el cual hay un ratón transgénico y uno que no lo es. ¿Cuántos creéis que el ratón transgénico es el más grande? Nadie se lo cree, ¿eh? Pues ese que es el más grande, el transgénico, porque resulta que tiene un transgen de la hormona del crecimiento. La palabra transgen se crea para describir estos genes del más allá del gen transgen, que le están dando una capacidad adicional a este ratón. Fijaros, añadimos este gen que no es propio del ratón y el ratón adquiere una capacidad distinta. Dejadme que os lo cuente con uno de los genes que trabajo yo en el laboratorio. Yo trabajo en pigmentación. Es muy sencillo porque es muy fácil saber cuándo el gen está mutado. Este es el gen de la tirosinasa. A vuestra izquierda, cuando está mutado, tenemos un ratón con albinismo, un ratón albino. A vuestra derecha tenéis un ratón pigmentado que tiene el gen normal y corriente. Por ejemplo, ¿cómo definiríamos ahora un animal transgénico utilizando la pigmentación? Añadimos un transgen de tirosinasa, si le damos esa copia funcional que le falta a ese ratón albino, nos va a nacer un ratón pigmentado y va a ser un ratón pigmentado transgénico. Pero claro, uno puede preguntar, ¿y qué pasa cuando utilizamos un gen que no es propio de la especie? Por ejemplo, un gen de una medusa. Claro, una medusa y un ratón difícilmente van a procrear, ¿no? Claro, difícilmente podemos echar mano de Mendel para transferir genes de la medusa al ratón, pero nosotros lo que podemos hacer es utilizar el gen de la proteína verde fluorescente, se lo añadimos al ratón y nos nace un ratón fluorescente, como estos. ¿Quién ha visto un ratón verde? Nadie. A no ser que trabajes, bueno, Esther sí que los ha visto porque ha trabajado en los laboratorios. Esto está clarísimo que es un ratón transgénico porque le hemos añadido una función que no lo es propia. Bueno, estos ratones son insubstituibles en medicina regenerativa. Todas sus células son verdes y cuando hacemos, por ejemplo, estudios de transferencia o de trasplante de médula ósea, podemos seguir esas células verdes en un ratón no verde para ver cómo van colonizando este nuevo sistema hematopoyético. También tenemos peces verdes de colores, peces que son fluorescentes. Estos fueron los primeros que se aprobaron, ¿no? Y se aprobaron para su uso ornamental en Estados Unidos. Esta empresa nació en Minnesota en 2003. Uso ornamental, he dicho, lo cual no evita que quizá alguno de los estudiantes americanos pues, se lo haya zampado con estas cosas de las alfa, pi, omega, no sé qué, con lo cual
Con lo cual, en principio, tenemos estos pececitos que también tienen estas fluorescencias adicionales porque son transgénicos. Siguiendo con peces, tenemos este pez que probablemente es el pez más famoso. Este es el salmón transgénico AquaAdvantage. Y no es que necesitemos un remolque para ir al mercado a comprarlo. No es que sea más grande de lo normal. Es un pez, es un salmón. Los salmones crecen en verano y en primavera. En invierno y en otoño no crecen. Pero si les añades un transgen que tiene la capacidad de activarse con el frío, porque viene de la proteína anticongelante, le das una siguiente hormona de crecimiento cuando hace frío, con lo cual acaba creciendo todo el año. Y el resultado es que el pez crece más rápido. Lo único que le pasa a este salmón, 20 años se tardó en autorizar este salmón para su consumo, el primer animal transgénico que ha sido utilizado. Aparte de que crezcan más rápido, son exactamente igual que cualquier otro pez, que cualquier otro salmón. Vamos a hablar ahora de transgénicos en farmacia. Uno piensa que hay un montón de medicamentos derivados de animales transgénicos que están a nuestra disposición en la farmacia. ¿Cuántos pensáis que tenemos? ¿Cuántos medicamentos creéis que derivan de animales transgénicos? ¿10, 100, 1000, 2000? 3. Solamente 3. Os voy a hablar de 2 de ellos. Hay otro que también está hecho en los pollos, en los huevos de pollo. Este fue el primero aprobado por la Agencia Europea del Medicamento en 2006. Es latrina. Es un compuesto, una proteína anticoagulante que se obtiene de la leche de cabras transgénicas, sobre todo para personas que son deficientes en esta proteína y que evidentemente cuando tienen que operarse se desangrarían. Con lo cual la utilización de esta proteína permite operar a estas personas. El segundo que se aprobó 2010 por la Agencia Europea del Medicamento es Ruconest. En la leche de conejas transgénicas se sirve para tratar una proteína que falta en el angioedema congénito. Y ya está. Y ya está. Tenemos otro que os decía que se ha preparado en la clara del huevo, pero no tenemos más. Con lo cual os estáis dando cuenta que ese susto, ese miedo que tenemos a los transgénicos está llegando a las autoridades, está llegando a los comités que tienen que aprobar y se están enlenteciendo muchísimo todos los procesos. Lo dejo ahí y lo voy a retomar más tarde. Claro, todo esto lo hicimos con un método que era muy sencillo, que es microinyectar estas construcciones en estos animales, pero cuando son embriones de una sola célula. Esto es un embrión de ratón de una sola célula que está siendo inyectado, es muy sencillo. Veis que la micropipeta deposita una solución y cuando entra en el núcleo se hincha. Bueno, así es la manera que hacemos nosotros los ratones transgénicos. Bueno, ¿y las plantas? ¿Qué pasa con las plantas? Alguien dirá, pero bueno, ¿de qué nos hago de plantas? Bueno, cuidado. Resulta que soy un poco raro. Trabajo en enfermedades raras, pero además también soy un poco raro en el sentido de que yo hice la tesis doctoral en maíz, en genética molecular del maíz, con lo cual me siento cómodo hablando tanto de animales como de plantas transgénicas. Claro, para plantas transgénicas no podemos usar el pinchazo de los embriones, tuvimos que acudir a la naturaleza y encontramos unas bacterias que se llaman Agrobacterium tumefaciens, que lo que hacen es trasladar un fragmento de su genoma que está en un plásmido a la célula que infectan para tomar el control, para provocar que esa célula vegetal empiece a dividirse. Esto lo que produce habitualmente en las plantas es un callo, un tumor, un cáncer. Esto lo vemos, estos nudos, estos muñones que aparecen en las plantas, que a veces pueden ser muy importantes. Fijaros, esto es un tumor de Agrobacterium, ¿no? Y claro, fijaros que esto nos ha llevado a descubrir algo que no sabíamos, que esto viene ocurriendo desde hace muchísimos años. Y cuando uno sale al campo, este estudio que se acaba de conocer se da cuenta de que el Agrobacterium no solamente lo utilizamos nosotros para generar plantas transgénicas, sino que ha ido transfiriendo genes de bacterias a plantas y a árboles, y tienes más de un 6% de las plantas que están por ahí dando vueltas que ya son transgénicas. Con lo cual la transgenia ni tan siquiera la hemos inventado nosotros. La introducción de genes que no le son propios a una especie lo inventaron las bacterias hace muchos miles o incluso millones de años. Con lo cual, fijaros, el 6% de lo que veis cuando salís al bosque ya es transgénico. Con lo cual,
con lo cual tendríamos que revisar nuestros temores y nuestros miedos de esta transgenia. 2 ejemplos os voy a traer de por qué es útil la transgenia en plantas, solamente 2. Por ejemplo, el taladro del maíz, un insecto cuya oruga es capaz de entrar en los tallos del maíz y en las mazorcas y crea este desastre. Esto es un problema. Claro, los que vivimos en ciudad esto no lo vemos. Yo esta semana estaba en una reunión en la Fundación Antama y escuchando atentamente a un agricultor de Huesca que él decía que esto se le llevaba la cosecha y sabéis que los agricultores el mismo campo lo usan para diferentes especies, mitad del año para maíz, mitad del año, por ejemplo, para guisantes. Y no pueden permitirse el lujo de perder pues, la mitad de la producción de ese campo, ¿no? Claro, si le añadimos un transgen, que es una toxina de una bacteria de Bacillus thuringiensis, lo que obtenemos es el maíz BT, que os sonará. Este es el maíz transgénico, por cierto, es la única planta transgénica autorizada en la Unión Europea y, por cierto, somos el único país que la cultiva. Todos los la consumen, pero somos el único país que la cultiva. Segundo ejemplo, Hawái. Hawái es un productor mundial de papaya y la papaya puede estar infectada por este virus que provoca estas ronchas que acaban dando inservible a la papaya. Hawái hace unos pocos años estuvo a punto de perder todas las cosechas de papaya hasta que se encontró una manera de transgenizar, de añadirle una protección contra el virus y se creó la papaya transgénica Rainbow, que esa papaya ahora es resistente a ese virus y ha permitido seguir explotando a todos estos agricultores. Bueno, la directiva europea que nosotros creamos para prevenir los posibles riesgos contra las personas y los posibles riesgos contra el medio ambiente en el 2001, después de discutirla durante muchos años, durante los finales de los años 90, pues ahora ya llevamos casi más de 20 años. ¿Cuántos problemas creéis que hemos encontrado de riesgos para las personas o de riesgos para el medio ambiente? Ninguno. Probablemente sería hora de revisar nuestros temores contra los transgénicos. El principio de precaución que aplicamos a finales de los 90, bien aplicado, no sabíamos qué es lo que iba a suceder con esta tecnología, probablemente ya no podamos seguir aplicando de la misma manera. El método científico nos dice, tras miles de estudios y miles de millones de euros gastados aquí, esta tecnología es segura, señores. Pasemos página, usemos esta tecnología, beneficiémonos de los aumentos de producción y de la lucha contra las plagas y contra los diferentes agentes que están afectando a nuestras plantas. Incluso cuando esta mañana, cuando uno se mete en Google, hace unos años ponías transgénicos y te salía cualquier barbaridad. Pero yo creo que ya está trasladándose a la opinión pública que estos tan malos no van a ser, porque fijaros, pongo transgénicos y fijaros lo que me sale. Me sale una serie de cosas que en general son neutras o positivas, ¿no? Bueno, fijaros que ahora ya tenemos claro lo que son los transgénicos, vamos a ver lo que son otro tipo de organismos, porque aún cambiamos de tecnología, los organismos editados genéticamente. Por supuesto, me estoy refiriendo a CRISPR, ya ha salido anteriormente, Esther lo ha presentado, que está por todas partes, que está en plantas, en animales, en pacientes, etcétera, etcétera. Claro, CRISPR la inventó el sistema inmune de defensa de las bacterias que se defienden de los virus, lo descubrió Francis Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, y básicamente es tan sencillo como una tijera, una nucleasa que corta donde le dice esta molécula de color azul, que es una molécula de RNA que actúa como guía. Es un instrumento muy versátil, tú puedes decidir dónde corta y corta en cualquier sitio. Si le das 2 guías distintas va a cortar en los 2 genes. Si le das 20 guías va a cortar en los 20 genes distintos. ¿Cómo funcionan? Tras cortar, el propio sistema tiene que resolver el corte. Lo puede resolver por la vía de la izquierda, añadiendo y quitando letras al azar. Claro, cuando añadimos y quitamos letras al azar, lo más probable que ocurra es que el gen deje de funcionar, con lo cual es un sistema muy fácil y muy adecuado para inactivar un gen. También lo que podemos hacer es darle de comer una secuencia que nosotros prefijemos, que comparta homología a ambos lados del corte y que le añada esta secuencia nueva que antes no existía. Y ahora sí que estamos editando. Esto es lo que nos va a permitir cambiar alguna letra de posición con una precisión que antes no conocíamos.
¿Qué es un animal editado genéticamente? ¿Por qué este animal es pigmentado en el gen de la tirosinasa? Bueno, os diré por qué. Porque en una zona del determinado gen tiene una C. Pero si ahora yo, mediante CRISPR, edito y aparece una G, resulta que el gen ya no funciona igualmente y esa mutación condiciona la aparición de albinismo. Y al revés también funciona. Si yo parto de un animal albino y lo edito, puedo llegar a generar un animal editado genéticamente que recupera la letra que debía tener. Y ahora fijaros lo que va a pasar. Ese animal editado genéticamente y animal silvestre son idénticos. ¿Cómo los vamos a diferenciar? ¿Por qué vamos a tener que regular los animales o los organismos que están a la derecha si resulta que son idénticos que los de la izquierda? Y lo mismo pasa con las plantas. Un tomate puede tener este color porque en un determinado gen tiene una determinada letra. Puede que existan otros tomates, como los cumates, sabéis, que tienen un color más oscuro y probablemente es porque tengan una mutación en el mismo gen y ahora nosotros, mediante edición, lo que podemos hacer es pasar la T a la A o la A a la T. ¿Vosotros creéis que estos son tomates transgénicos? Estamos editando, no estamos inventando nada. Estamos trasladando a los tomates variaciones que están directamente en la naturaleza. ¿Alguien cree que este es el tomate silvestre natural? Esto es un tomate rollizo, estupendo, del que nos comeríamos en una ensalada. ¿Creéis que este es el tomate que siempre ha existido? Pues os voy a decepcionar porque no es así. De hecho, los tomatillos, que son los que existen en la naturaleza, se parece a esto, se parece a esta ristra de cerecillas. Este es el tomate silvestre, que evidentemente con este no hacemos ni una ensalada, no hacemos nada. ¿Y qué han hecho los mejoradores durante miles de años y muchas generaciones de mejora? Ir seleccionando hasta conseguir ese tomate impresionante que es el que nos comemos, ¿no? Pero esto no es magia. Esto lo que han hecho ha sido inactivar y sobreexpresar una serie de genes que además los conocemos. ¿Os podéis imaginar que podríamos convertir esto mediante CRISPR? ¿Podríamos reproducir lo que los mejoradores tardaron siglos en hacer en apenas una ronda de modificación? Bueno, esto se lo planteó un investigador brasileño, Sogón, que lo que hizo fue, se dio cuenta de que hay 6 genes que son los que son necesarios para inactivar en el tomate silvestre para conseguir algo parecido al tomate grande que tenemos ahora. Y lo que hizo fue inactivar estos genes, y aquí tenéis un ejemplo en el cual, fijaros que al inactivar 2 de estos genes, ya el tomate es más grande, los tomates tienen más frutos, ¿no? El trigo. ¿Podemos editar el trigo? Claro que lo podemos editar. El trigo tiene gliadinas, que son unas proteínas que sirven para alimentar al embrión que va a nacer, pero las gliadinas son la base del gluten y las personas con celiaquía pues no pueden consumir esas gliadinas. En el Instituto de Agricultura Sostenible, Francisco Barro, un investigador español del CSIC en Córdoba, España, fue el que utilizó la tecnología CRISPR para inactivar estos genes y conseguir un pan con un bajísimo contenido en gluten, y se fue raudo hacia Bruselas a ver si se lo conseguían aprobar, y tras varios años de intentar llamar a la puerta y de que no se lo conseguían aprobar, una empresa americana les ha comprado la patente. Esto se va a producir en Estados Unidos y nosotros acabaremos comprando este pan a un precio que lo podríamos haber producido nosotros. Esto es surrealista, esto no puede ser. Tenemos este caso en Japón, en el cual otro trigo, estos japoneses de vez en cuando tienen un monzón que llueve tanto que las semillas germinan en la espiga y la espiga ya no es utilizable. Si nosotros utilizamos CRISPR para eliminar estos genes que determinan esta germinación prematura, ya puede llover, ya pueden caer monzones como los que nos contaba la ponente anterior y podremos seguir recolectando estas espigas. ¿Qué pasa con animales? ¿Qué pasa cuando trasladamos esto a animales? Bueno, esto es el paradigma normal de un ganadero, ¿no? Hay un paisano que tiene una vaca que produce mucha leche, pero de vez en cuando se le infectan las ubres y no puede ordeñar.
El paisano vecino tiene una vaca que produce menos leche, pero es resistente a la enfermedad. Se encuentra en el bar del pueblo y dice, bueno, vamos a ver, vamos a cruzarlas y vamos a tener lo mejor de cada casa. Bueno, este mejor de cada casa sabéis que no es así. Sabéis que la meiosis mezcla todos los genes y tienen un churro, porque no sale ni una cosa ni la otra. Ni produce leche, ni es tan resistente. Fijaros que ¿por qué es resistente? Porque ese gen de la resistencia tiene unas letras que son distintas. Si ahora somos capaces de editar estas letras, pues podemos obtener finalmente esa vaca que efectivamente sea alta producción de leche y que sea resistente a la enfermedad. Esto no es una ciencia ficción, esto ha ocurrido, por ejemplo, en Montevideo, en Uruguay, lo que da idea de la democratización de esta técnica, que no solamente ocurre en el primer mundo, ocurre en Sudamérica también. En Sudamérica, en Uruguay, consumen mucha carne de esta raza Texel, que es muy musculosa, y es muy musculosa porque tiene una mutación en la miostatina, que lo que hace es mantener regulado la síntesis de fibras musculares. Si eliminamos este gen, empiezan a hiperproliferar y tenemos más carne, que es lo que nos comemos. Esta raza es buena para la carne, pero muy mala para la lana. La raza merina que conocemos aquí es buena para la lana, pero en adulto no es muy buena la carne, ¿no? Con lo cual lo que se les ocurrió es, ¿por qué no eliminamos el gen de la miostatina en la merina? Con lo cual tendremos ovejitas que nos dan carne y nos van a dar lana. Y efectivamente, fijaros, estos corderitos pesan 11-12 kilos, mientras estos pesan 7-8 kilos. Con lo cual esto ya es posible hacerlo. Otro ejemplo que me parece paradigmático, de la peste porcina africana. ¿Por qué no podemos llevarnos jamón cuando vamos a Estados Unidos? Porque no se fían de nosotros. Porque en Europa hemos tenido y tenemos la peste porcina africana, que es una enfermedad infecciosa muy grave que afecta a los cerdos, no a los humanos. Pero resulta que el facócero, que es este cerdo salvaje que vive al norte de África, bueno, el facócero igual no suena mucho, pero este os sonará más. Pumba os sonará más. Es el mismo, es Pumba. Resulta que Pumba es resistente, y es resistente a la enfermedad, y en el centro Roslin descubrieron que hay unas variantes en un gen, y mediante edición genética trasladaron las variantes del facócero al cerdo doméstico para hacerlo resistente. Esto es muy importante porque en China en estos momentos, y esto no sale en la prensa, hay una epidemia de peste porcina africana. ¿Sabéis cuántos cerdos hay en China para alimentar a 1.400 millones de chinos? 375 millones de cerdos. ¿Sabéis cuántos cerdos tienen que sacrificar este año? Más de 200 millones de cerdos. La única manera de contener la enfermedad es sacrificar. ¿Sabéis cuántos cerdos hay en España? Tantos como habitantes. Aproximadamente 46 millones de cerdos. Con lo cual da idea de lo brutal que es esta enfermedad. Dejadme acabar con otro ejemplo de vacas. Aquí fijaros que en estas vacas, las vacas lecheras no tienen cuernos, y no tienen cuernos porque se los cierran, para que no se hagan daño, para que no corneen al granjero. Pero esto es horrible para la vaca y para el granjero. Podemos hacerlo mejor porque resulta que hay otras razas como la Angus, la que nos comemos en las hamburguesas, que nunca desarrollan cuernos. Hubo un investigador de una empresa, en Recombinetics, en Estados Unidos, que trasladaron la variante de Angus a Holstein mediante edición genética y construyeron estas vacas que nunca van a desarrollar cuernos. Y esto fue un prodigio que le hemos enseñado ya muchísimas veces, ¿no? Estos investigadores lucieron estas vacas, dijeron que eran las vacas con una extraordinaria precisión, hasta que se ha descubierto antes de este verano que se les olvidaron las pinzas dentro del estómago cuando estaban operando, para entendernos. Porque fijaros que utilizaron una herramienta para editar y se la olvidaron dentro del genoma de la vaca, ¿no? Con lo cual esto ilustra que a veces ocurren problemas, y cuando ocurren problemas hay que contarlos. Hay que contarlos, no hay que ocultarlos, ni hay que evitarlos. ¿Tiene algún problema el hecho de que quede un plásmido dentro del genoma de la vaca? Bueno, esto lo hemos comprobado gracias al trabajo de Allison, que ha estudiado los hijos de estas vacas, y hasta donde sabe, todos los análisis que ha hecho, estas vacas son perfectamente saludables como cualquier otra. Ahora bien, a nivel regulatorio, ahora sí que son transgénicas porque tienen genes bacterianos y van a tener que empezar a hacer el experimento. Con lo cual también ocurren problemas, también aparecen cosas inesperadas, ¿no?
vamos a acabar diciendo, los organismos editados son transgénicos. Os he dicho que si añadimos un transgen, ese es un organismo modificado genéticamente. Existen variedades con diferentes variantes y esto nadie piensa que es un organismo modificado genéticamente. Si ahora tenemos una tecnología que nos permite cambiar entre una variedad y otra, ¿alguien piensa que esto lo tendríamos que llamar transgénico? ¿Por qué tenemos que llamar transgénico a este organismo editado? Los organismos editados no son transgénicos, pero no piensa así la Unión Europea. La Unión Europea, en verano pasado, lo que hizo en julio de 2018 fue sentenciar, y este es el mayor tribunal, no es recurrible, sentenciar que todos los organismos editados eran transgénicos. Esto es una barbaridad. Esto no tiene ninguna base científica y esto nos ha puesto a todos a rabietar, ¿no? Nos hemos rebelado porque lo que pretendemos es intentar convencer a la Comisión Europea, intentar convencer a nuestros gobernantes que vivimos en un mundo global. ¿Alguien piensa que regulando lo que regulamos aquí en Europa, esto no va a ocurrir fuera de Europa? ¿Alguien lo piensa? Fijaros que hay que reflexionar cuál es el coste de dejar pasar tecnologías, cuál es el coste moral también de no utilizar tecnologías que pudiéramos utilizar simplemente porque seguimos aplicando un malentendido principio de precaución. Evidentemente China y Sudamérica y África, especialmente China y Sudamérica, están dando palmas con las orejas porque van a ser los que van a producir los alimentos del futuro y nosotros los vamos a tener que comprar. Nosotros nos vamos a quedar muy contentos porque vamos a prohibir su producción, pero vamos a tener que comprarlos a los que van a producir y van a saber producir muchísimo mejor. Os dejo con esta reflexión. ¿Cuál es el coste de dejar pasar estas tecnologías? Y permitidme acabar con un pequeño favor. Si pensabais darme un aplauso, si considerabais oportuno darme un aplauso tras esta charla, quiero que no me lo deis a mí, quiero que se lo deis a una investigadora de mi institución que nos ha dejado esta semana. Sé que la habéis homenajeado esta mañana, pero quiero que las últimas palabras de mi charla sea para Margarita Salas, que fue una investigadora del CSIC que hizo muchísimo por la ciencia en España. Muchas gracias.